lineamientos de la evaluación formativa. Acá tengo la resolución. Establece los lineamientos de la evaluación formativa, que si ustedes se recuerdan, pues los antecedentes es que esta resolución, bueno, pues se sobremonta a el año 2016, cuando se publica el Currículum Nacional, y en aquel momento, pues el currículum ya venía con algunas ideas, con algunas recomendaciones de evaluación formativa, y con el paso del tiempo, esta retroalimentación o estas ideas, pues han sido, digamos, puestas en consideración, han sido puestas en análisis. Recuerdan que posteriormente, en el 2019, salió publicada la 025, la resolución viceministerial 025, que tenía algunas ideas interesantes, pero bueno, pues los profesores al principio como que, wow, demasiado complejo, digamos, involucraba a primer grado de secundaria, y luego, seguramente ustedes recuerdan que se publicó la resolución viceministerial 033, y esta 033 era parte de un proyecto de evaluación, o sea, de normativa sobre evaluación, que fue sometido a consulta, que se le dio a los profesores, y pues la 094 es la respuesta ministerial a ese proceso de consulta. Ya con esto es como que se ha homologado el proceso de evaluación de aprendizajes en el país. Finalmente, el Ministerio de Educación ha optado por un enfoque de evaluación formativa. Quiero agradecer a Ediciones SM y a la Fundación SM por organizar este espacio de comunicación con docentes sobre este importantísimo tema de evaluación formativa, que necesariamente, antes de empezar a hablar de evaluación, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando en el aprendizaje, porque desafortunadamente lo que hacemos en evaluación, digamos, está muy influido por nuestras prácticas profesionales en el aula, ¿no? En lo que hacemos en el aprendizaje. Y pues vemos que hay una idea, digamos, no adecuada de algunas instituciones educativas, que lo que han hecho es mover su escenario de clase presencial, lo han trasladado ahora al escenario post pantalla, ¿no? A través de la pantalla. Y esta clase presencial, esta clase que hacemos, la vamos a llamar presencial a distancia, ¿no? Pues tiene algunos defectos que nos impiden desarrollar una evaluación formativa en estricto sentido. El primer elemento de ello es que es una clase que se está enfocando eminentemente en el desarrollo de de contenidos y no de competencia. Segundo, que es una clase que está muy enfocada en la direccionalidad, o sea, el profesor conoce el conocimiento, o sea, tiene el conocimiento y lo imparte, como hacíamos en la antigua Grecia. Y pues el otro tema tiene que ver con la forma en que hacemos la evaluación, que es básicamente recuperar si el profesor, o sea, si el estudiante tiene o no tiene los conocimientos que el profesor ha transmitido. Entonces, esa idea, pues, se revierte en prácticas en las instituciones educativas, tales como el profesor dicta 8 horas de clase, o, por ejemplo, el profesor desarrolla aprendizajes, desarrolla con los estudiantes un aprendizaje muy directivo, ese aprendizaje bancario que criticó Freire, pues el profesor ahora lo sigue haciendo, pero durante el aula. No digo que son enfoques de aprendizaje cognitivos, porque el enfoque pedagógico cognitivo se enfoca en potenciar, en desarrollar procesos mentales en los estudiantes, y en este momento los procesos de aprendizaje que se están desarrollando en el aula son procesos de aprendizaje fundamentalmente de recepción de información. Sobre este tema, sobre este enfoque por el cual el ministerio ha optado, pues se habla de un enfoque de evaluación formativa. Pues retomo esta frase de Wiggins, que plantea que los aprendices, ¿no? Learners need endless feedback more than they need endless teaching. O sea, en la traducción sería, los aprendices, los estudiantes, necesitan retroalimentación infinita, mucho más de lo que necesitan enseñanza infinita. Y es que la única manera de hacer que nuestros estudiantes desarrollen competencias es a través de brindarles retroalimentación, no es a través de enseñarles más clases. Esto es importante entenderlo, porque más clases no significan mejores aprendizajes. Significaría en algunos casos más aprendizajes, pero más no es igual que mejor.
Y aquí pues tenemos que hacer una necesaria revisión de las recomendaciones que nos plantea o que nos vienen, digamos, desde la taxonomía de Bloom. Y, por ejemplo, ustedes ven acá a la derecha, ven acá un gráfico que muestra la taxonomía de Bloom, pero no sé si se percatan de que el aspecto centrado en el conocimiento es uno de las, digamos, de los más pequeños y hay mucho más espacio, mucho más área en el aspecto de la creación. Y esto tiene que ver porque lo que necesitamos no es que los alumnos conozcan más, sino que los alumnos creen más, produzcan más, ¿no? Aquí tenemos que hacer noción de esa idea de progreso que ya está planteado en el currículo, y es que los estudiantes progresivamente vayan alcanzando aprendizajes de menos a más, ¿ok? Que vayan desde resolver, por ejemplo, resolver problemas simples en matemática, que puede ser en educación inicial, resolver problemas de agrupar, sumar, juntar, unir, y que progresivamente vaya desarrollándose hasta resolver problemas matemáticos de cantidad en la creación de modelos para calcular cosas, ¿no? Por ejemplo, para calcular inventarios costos en un almacén. O sea, fíjense que de resolver un problema simple, ¿okay? De juntar prendas de vestir hasta crear un modelo que me permita calcular el costo de esas prendas de vestir en un almacén. Ahí hay un progreso que se ve muy claro cuando miramos la línea de crecimiento de los desempeños. Pero hay otra línea de progreso que no necesariamente se visualiza tanto y que está subyacente a la taxonomía de Bloom. Y es que dentro del grado, dentro del ciclo, el estudiante tiene que ir progresando de menos a más, entendiendo que el menos es el conocimiento que necesita para aprender, la comprensión de ese conocimiento, la aplicación mecánica, si se quiere, de los algoritmos, hasta la creación, hasta la producción. Fíjense que no se trata de reproducción de contenido, se trata de producción de formas de hacer y formas de ser, que son los que pues mostrarían que el estudiante tiene la competencia desarrollada. Aquí hay tres ideas que están, digamos, resumiendo esto que he planteado ahora. Primero, es que el aprendizaje que desarrollamos en el aula, sea en entornos virtuales o en entornos presenciales, tienen que estar centrados en el desarrollo de las competencias. Esto es importantísimo. Segundo, que las competencias son atributos personales, o sea, que tú des la mejor clase del mundo, que tú seas el mejor profesor de tu escuela, que tengas los mejores recursos, que uses las mejores herramientas, no garantiza que tus estudiantes logran competencias. Tus estudiantes logran competencias cuando ellos las tienen, no cuando tú las enseñas. Las competencias no se pueden enseñar. Esto es una idea importante. Las competencias, o sea, tú como maestro puedes crear una experiencia de aprendizaje para tus estudiantes e invitarlos a que ellos se desenvuelvan en esa experiencia. Y en el contexto de desenvolvimiento de esa experiencia, tu estudiante va a poder desarrollar la competencia. Pero fíjate que la competencia no se la puedes enseñar, él tiene que formársela en él. Y para eso necesita tener una experiencia de aprendizaje suficientemente significativa, pero al mismo tiempo necesita tener tu retroalimentación para ir progresando, no en nivel de logro de aprendizaje, sino en nivel de profundidad de la competencia que va desarrollando. Vale decir, no es lo mismo conocer sobre un determinado tema que seguir pasos mecánicos para ese tema a ser capaz de producir y reproducir esos conocimientos en nuevos conocimientos, en nuevas realidades, en nuevas soluciones. Y por último, que la competencia pues tiene que verse como niveles de actuación cada vez más complejos. ¿Ok? Para las personas que nos acompañan, yo estoy utilizando un instrumento de presentación de diapositiva, ¿ok? Y por tanto, ustedes van a poder acceder a las preguntas ingresando a este enlace que tenemos acá. Yo les voy a agregar un enlace. Les voy a poner un enlace acá en la pantalla. ¿Ok? Este enlace tiene algunas preguntas que ya me hicieron en alguna ocasión, así que ustedes por favor ingresen aquí a este enlace y si ven alguna pregunta que les parece similar a la pregunta de ustedes, pues marquen el pulgar, o si quieren hacer alguna pregunta, pues
háganla ustedes a continuación. Aquí está el enlace. Ustedes sencillamente marquen este enlace. Creo que se las van a compartir. Creo que el enlace se las comparten por el chat. ¿Ok? Vamos a abrir el chat. Aquí en el chat les voy a compartir el enlace. Ustedes ingresen ahí y coloquen su pregunta. Coloquen ahí sus inquietudes. ¿Ok? Entonces, vamos. Listo. Continuamos. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esta situación deseable, ¿no? De esta situación deseable. Veamos, por ejemplo, que en el aula un profesor quiere enseñar a sus estudiantes medición de ángulos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace es hacer una videoconferencia con sus alumnos. ¿Ok? Hace una videoconferencia y les presenta, les enseña a medir ángulos. ¿Ok? A continuación, este profesor les pide a sus estudiantes que hagan un examen, hagan un formulario donde les hace algunas preguntas de cómo se miden los ángulos, qué cosas son los ángulos, para qué sirve saber sobre ángulos, etc. Y esta prueba divide el aula en dos grupos. Divide el aula en estudiantes que saben que comprendieron bien la clase y otros que no. ¿Okay? Esta diferenciación casi siempre se deja de lado, no solamente en entornos presenciales, sino también vemos que en entornos a distancia también, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, pues aquí hay dos formas, dos modelos. ¿Qué hacemos con estos estudiantes que tienen dificultades? No les podemos decir que sigan estudiando porque esos estudiantes no entendieron, necesitan retroalimentación. Entonces, el profesor va a crear un segundo espacio de videoclase, de videoconferencia, de aclaración de duda. Fíjense que acá este primer modelo, esta primera clase es para todos, pero esta segunda ya no es para todos. Es para aquellos que tienen dificultades. ¿Ok? Y esos estudiantes, que pueden ser 5, 6 o 1, van a recibir retroalimentación sobre la prueba, sobre eso que han hecho. De esta forma, el profesor garantiza que estos estudiantes que no tienen los conocimientos alcanzados, pues muestren que los han alcanzado. Hasta aquí estamos en una clase donde no se desarrollan competencias. ¿Ok? Aquí los estudiantes todavía no han resuelto ningún problema de forma, movimiento y localización. Los estudiantes conocieron, o sea, se enfrentaron a un nuevo conocimiento, enfrentaron una prueba y mostraron en la prueba una evidencia de que conocen y que comprenden. Y los que no, pues le damos feedback. Fíjense que esta idea no tiene sentido si es que estamos pensando en una clase que dura 8 horas. O sea, si es que el profesor está 8 horas frente a ese alumno. Y mañana 8 horas más y mañana 8 horas más. No tiene sentido, porque entonces no va a haber espacio a que ese maestro pueda sentarse y hacer retroalimentación con sus compañeros, o sea, con otros niños. Entonces, ¿qué pasaría acá en una clase de competencias? Lo que debería pasar es que los estudiantes que lograron vencer el formulario, pues puedan avanzar a un nivel progresivo, a otra actividad donde apliquen lo que han aprendido. Entonces el profesor les va a pedir, por ejemplo, utilizando Flipgrid, les va a pedir que identifiquen un salón de su casa, un espacio que tengan en su casa, y les va a pedir que filmen un video que muestre cómo es que ellos miden un ángulo dentro de esa sala. Flipgrid tiene también un instrumento de evaluación que se llama rúbrica, ¿no? Pues puedes hacer retroalimentación ahí. Pero claro, si el profesor está frente al aula todo el tiempo, no va a tener espacio para hacer retroalimentación por acá. Ahora, estos alumnos que ya lograron hacer eso y que lo han hecho bien, pueden seguir progresando. Y estos alumnos que pueden seguir progresando, ¿ok? Van a progresar, pero tenemos que hacer que los demás también progresen. Entonces, los alumnos que recibieron retroalimentación porque tenían mayor dificultad, ahora van a ir a otro espacio de profundización teórica, en este caso Khan Academy. ¿Okay? Entonces, ingresan a Khan Academy, los alumnos profundizan, analizan Khan Academy, ¿no? Lo trabajan y en Khan Academy van a encontrar videos, van a encontrar prácticas y van a poder desarrollar diversas habilidades de aplicación. Fíjense que seguimos en el mismo nivel de logro que los demás. Aplicación, aplicación. ¿Qué va a pasar ahora?
a que una vez que hemos logrado que todos ya estén aplicando, ahora les vamos a presentar un reto. Ahora les vamos a pedir a todos que lean una determinada situación significativa de cómo se construye un plano en una diapositiva. Y les vamos a pedir que como reto, que como desafío, en la diapositiva, en la presentación en la diapositiva de Google, ellos elaboren el plano de ese salón que han identificado y midan todos los ángulos interiores de esa sala. Se dan cuenta de que hay una diferencia entre el modelo de aprendizaje donde los alumnos solamente reciben la videoconferencia hasta el momento en el que aplican, hacia el momento en el que ponen en práctica esto haciendo algo. También esa lógica, pues, se evidencia, o sea, se muestra con otras evidencias de aprendizaje que generan espacios de retroalimentación, de creación de evidencia, de elaboración y productos. El punto no estriba en que el alumno haga esto de frente, sino que lo vaya haciendo progresivamente. Y esa progresividad va a permitir que el maestro pueda acompañar al estudiante. Por eso es que la evaluación está muy de la mano con el proceso de enseñanza que desarrollamos. Vale decir, el proceso de enseñanza de las competencias. Esto es un modelo de ejemplo que nos muestra que vamos a utilizar diferentes herramientas digitales para progresar dentro de la taxonomía de Bloom, desde el conocimiento hasta los niveles más altos de la taxonomía, que muestra que los estudiantes son capaces de crear, de producir nuevas evidencias a partir de los conocimientos que han adquirido. Vamos a mirar ahora la pirámide de Dale, ¿no? Esta gráfica que también les mostramos acá. El estudiante aprende significativamente cuando hace, ¿no? Cuando el 100% de lo que aprende, lo aprende cuando hace, cuando simula la realidad. Si las clases nuestras son donde el alumno va a leer, donde el alumno va a escuchar, o donde el alumno va a mirar un video, pues solamente vamos a lograr, primero, un aprendizaje eminentemente visual, segundo, un aprendizaje que se va a sustentar solo en el 40% de la capacidad cognitiva del estudiante. Y si lo pensamos esto desde el punto de vista de la evaluación, pues la evaluación no es calificar, no es decir al alumno, tienes 5, tienes 10, tienes 15. No, eso no es una evaluación. Evaluación tampoco es valorar la evidencia, tampoco es decirle al alumno, oh, qué bien hiciste oh, no. La evaluación, por lo menos la evaluación desde un enfoque formativo, implica que el profesor tenga tiempo de valorar el trabajo del estudiante, de comparar lo que el estudiante ha hecho respecto a lo que espera alcanzar, y una vez que eso se ha logrado, entonces el profesor va a elaborar conclusiones descriptivas, o sea, recomendaciones de mejora que van a permitir que el estudiante progrese desde el conocimiento que tiene hasta el conocimiento que debe tener, desde la competencia que tiene hasta el nivel de logro de la competencia que debe mostrar, que debe alcanzar. Y otro elemento importante acá es que las competencias se forman en el tiempo, no se forman en el contenido. No es importante, no es imprescindible que los estudiantes desarrollen 50 contenidos en este año. Lo que sí importa es que los estudiantes sean capaces de producir evidencias, que sean capaces de producir elementos que muestren que han aplicado el conocimiento que tienen y que nosotros como maestros seamos capaces de alcanzarles retroalimentación, recomendaciones que hagan que su evidencia se presente una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que el estudiante pueda presentar una buena evidencia, una evidencia que muestre un buen nivel de logro. Vamos a ver un video, y los invito a que veamos un video. Aquí está, que ha sido elaborado por esta institución ITSL, ¿ok? Este video está subtitulado. Es un video que está en inglés, pero está subtitulado, así que vamos a escucharlo. Feedback is a powerful way to achieve improvement in teaching and learning. It is an integral part of every teacher's practice and, when used effectively, can improve student learning by as much as 8 months. As teachers and school leaders, it's essential to understand what evidence-based feedback is if we're to unlock the greatest possible benefits
performance for our students. So, what does the research tell us about feedback in teaching? Feedback is an ongoing process of goal setting, gathering evidence about student learning, and providing instruction that makes clear the next actions to improve performance. Feedback can be given by the teacher, peers, or the student themselves. Two evidence-based models for feedback have been developed by Hattie and Timperley and Black and William. Both models propose three important questions for both the student and teacher to consider. Where is the learner going? Students and teachers need to be clear about the learning goals and what success looks like. Goals need to be appropriately challenging so the students can succeed and grow. Where is the learner right now? Evidence is gathered about the student's knowledge, skills, and performance relative to the learning goals and tasks. How does the learner get there? This involves clarifying the steps the student needs to take to achieve the learning goals. If needed, the teacher adapts or changes the teaching and learning activities to meet the student's needs. Feedback can be directly related to the learning task, which is useful. However, feedback about the processes underlying the task, or about how students self-regulate their learning, is more powerful. So, what are the benefits of effective feedback? Research indicates that effective feedback can increase student effort and outcomes, lead to more effective learning strategies, and improve student self-regulation. The benefits for teachers are also significant. Effective feedback practices provide evidence about student learning related to learning goals and the curriculum. This helps teachers understand the impact of their teaching and, if needed, where to adapt strategies to better meet the needs of their students. To improve and sustain good feedback practices, it is vital that educators work collaboratively. School leaders can support teachers by prioritising feedback and implementing a whole school approach, providing access to resources and opportunities for professional learning and collaboration. Teachers can develop their feedback practices by communicating clear learning goals, trialling activities that provide evidence of student learning, planning for task, process, and self-regulated feedback, checking that students understand and act on the feedback provided, and working with colleagues to develop and refine feedback practices. Feedback is evidence-based and inexpensive to implement. It offers a powerful approach to enriching teacher practice and significantly enhancing student growth. For resources that will help you improve your feedback practices, visit aitsl.edu.au. Bueno, el Australian Institute for Teaching and School Leadership, ¿no? Es una institución australiana que nos da ciertas pautas, ¿no? Que nos da ciertas pautas para desarrollar la evaluación formativa en el aula. Yo voy a resumir 3 ideas que ellos plantean ahí, las voy a leer de este documento. Ellos plantean que para lograr la evaluación formativa se tienen que hacer 3 preguntas en el aula, ¿no? La primera es, ¿qué se espera que logre el estudiante? O sea, ¿cuál es mi expectativa de logro? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Mi segunda pregunta es, ¿qué sabe hacer o qué ha aprendido mi estudiante? En otras palabras, ¿cuál es el nivel de logro que tiene mi estudiante ahorita? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto le falta para mejorar? Y la tercera pregunta, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo le voy a dar a mi estudiante para que siga progresando dentro del nivel de logro? Ustedes pueden pensar que yo he anotado esas preguntas cuando he visualizado el video, pero no. Estas preguntas yo las he sacado directamente de la resolución viceministerial 094 del 2020. O sea, la resolución está proponiendo el enfoque de evaluación formativa, lo que significa considerar algunos elementos que no podemos dejar de lado, no importa si estamos en entornos virtuales o en entornos presenciales. ¿Cuáles son esos elementos que nos propone la resolución? Pues primero, que no perdamos de vista que lo que estamos evaluando son las competencias. Y en ese sentido, plantean que las competencias tienen que ser evaluadas todo el año, todas las competencias, y cuando hablamos de evaluar una competencia, estamos hablando de evaluar todos los desempeños de esa competencia, y que por tanto, esa competencia tiene que ser evaluada en función de los desempeños y de los estándares que propone la competencia. ¿Cuál es el cambio sustancial acá? Bueno, el cambio es que no es como plantea la 025,
de que los desempeños no se pueden mover, que el profesor puede adecuarlos o contextualizarlos. No, acá plantea que es responsabilidad del profesor formular los criterios de evaluación, formular los indicadores que va a utilizar para evaluar. Pero esa formulación no puede ser en ninguna medida contraria a perder de vista que el objeto de la evaluación es la competencia. O sea, tú puedes desagregar la competencia en desempeños, los desempeños en criterios, pero eso no significaría, no podría significar que dejas de evaluar la competencia. Por el contrario. Otro elemento es que se plantea es que la retroalimentación que se realiza a los estudiantes se realiza en base a la combinación de las capacidades, a la combinación de desempeños. O sea, básicamente se plantea que lo que vas a evaluar finalmente tiene que ser en función de esas competencias, de esas capacidades combinadas. Y por tanto, la retroalimentación que le vamos a dar a nuestro estudiante a través de conclusiones descriptivas tienen que desarrollarse siempre a partir de las competencias que queremos desarrollar. Pero además habla de una reflexión, ¿no? También habla de una reflexión. Y esa reflexión se realiza, como bien vimos en el video, a partir del intercambio con otros profesores, con otros colegas, con otras personas que nos pueden dar luces sobre cómo se desarrolla el proceso de evaluación con mis estudiantes. Evaluación formativa, estoy diciendo. Otro elemento que plantea la norma es que hay que volver a los estudiantes progresivamente más autónomos. O sea, hay que impulsar a nuestros estudiantes a que sean capaces de entender las recomendaciones que le damos y que planteen de manera autónoma líneas de crecimiento, líneas de mejora que estén centradas en su progresión de la competencia. Y claro, una de esas formas es que los estudiantes aporten en la formulación de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera, que los estudiantes sean conscientes qué es lo que se espera de ellos. Cuando el estudiante es consciente de qué se espera, pues puede tener un proceso de aprendizaje mucho más consciente, mucho más activo, que si nosotros solamente les enseñamos a desarrollar una competencia a oscuras o a ciegas. El estudiante tiene que saber desde el inicio qué es lo que se espera de ellos. Y parte de eso se logra cuando el estudiante es capaz de entender los desempeños que tú quieres evaluar o es capaz de desarrollar aprendizajes a partir del conocimiento que él tiene de lo que tú esperas de él como estudiante en ese contexto. Y por último, la norma plantea que los instrumentos de evaluación tienen que permitir visibilizar esos criterios. O sea, el criterio que tú elabores solo con tus estudiantes, que ellos lo entiendan, que tiene que ser claro, tiene que ser visibilizado por el instrumento de evaluación. De forma tal que el instrumento se convierta como en un mapa, como en una línea de progreso, que el estudiante diga, ok, este es el nivel que yo tengo. Si yo quiero más nivel, yo tengo que cumplir este criterio, este criterio, este criterio y este criterio. Y si cumplo estos criterios, entonces estoy en el nivel esperado. O sea, el instrumento de evaluación tiene que hacer visible el criterio y tienen que favorecer el enfoque formativo. ¿Cómo implementamos esto en el día a día? ¿Okay? La norma te da pautas claras. Primero, la institución educativa divide el año lectivo en periodos, bimestres o trimestres. Y una vez que ya los divida, pues tiene que comprometerse a que durante ese bimestre o en ese trimestre se evalúen todas las competencias del área. Esto significa, ya no evaluamos las áreas, evaluamos las competencias. Tú ya no eres el profesor de comunicación, tú eres el profesor de escribe diversos tipos de texto, lee diversos tipos de texto y se comunica oralmente. Tú eres el profesor de esas tres competencias y por tanto tú tienes que poner notas sobre las competencias y no sobre el ponderado de áreas. Ya no, oye, ¿y cómo hago? ¿Promedio? No, solamente vas a dar una nota de competencia. Cada competencia debe ser evaluada. Y al mismo tiempo, esas competencias deben ser descritas, no solamente con la nota, la calificación cualitativa, A, B, B, A, B, B, C, D, H, T, no. Las
las evaluaciones deben ser conclusiones descriptivas. ¿Y qué plantean esas conclusiones descriptivas? Los avances, las dificultades y qué recomendaciones de mejora tú le propones a tus estudiantes. Es recomendable desde el enfoque de evaluación formativa que esta retroalimentación la obtengan todos los estudiantes. Sin embargo, la norma solamente propone de manera obligatoria, de manera indispensable para aquellos estudiantes que están en inicio. Los estudiantes que están en proceso, en logro o en logro destacado, pues solamente si el profesor lo considera conveniente, o sea, no es obligatorio. Y por último, la norma establece que hay instrumentos de evaluación, instrumentos que sirven para registrar y para comunicar estas evaluaciones. Uno es el registro auxiliar, que ya no es el registro típico que conocemos de notas cuantitativas, ahora es un registro cualitativo, donde presentamos las notas en valoración de lo esperado, el informe de progreso de los estudiantes, que es individual, que es personalizado, que es por cada niño, y el acta oficial de evaluación. O sea, ¿cómo evaluamos a los chicos? Pues esta es la nota, ¿no? ¿Y qué debe decir el informe de progreso? Bueno, pues el informe de progreso tiene que plantear de manera cualitativa qué avances ha tenido el estudiante, qué logros ha presentado y qué dificultades tiene. ¿Para qué? Para presentar estas conclusiones descriptivas. ¿Y cómo llegamos nosotros a esas descripciones descriptivas? Pues a partir de la implementación de instrumentos de evaluación. Yo les voy a mostrar ahora dos instrumentos de evaluación. ¿Ok? En este caso, una lista de cotejo. ¿Ok? Esta lista de cotejo la estoy haciendo utilizando el formulario de Google. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros seleccionamos acá en la lista de cotejo el alumno, marcamos qué desempeño han logrado, qué desempeño no ha sido evaluado. ¿Ok? Y cuando termine, al final, le brindamos una retroalimentación. Esa retroalimentación, pues básicamente lo que hace es reconocer los logros, entiéndase, decir lo que el alumno sí ha logrado, este desempeño y este desempeño se ha logrado, identifica qué es lo que no ha logrado el estudiante, por ejemplo, explicar el tema y el propósito comunicativo, explicar las acciones no se ha evaluado, y emplear gestos y movimientos corporales. Esos son los dos desempeños que no se han logrado. Entonces, avances, dificultades y recomendaciones de mejora. Y la recomendación, pues, tiene que respetar eso que hablábamos de la taxonomía, ¿no? Oye, mira, yo te voy a retroalimentar. Quiero saber, tú no lo has hecho porque no lo sabes, te recomiendo que estudies el contenido. Ve al libro de texto, visualice el video, vuelve a revisar la videoconferencia. Si conoces el contenido, pero no sabes aplicarlo, entonces yo te voy a enseñar un paso a paso, un instructivo. Ya sabes el paso a paso, ahora te voy a enseñar un poquito más. Siempre las recomendaciones de mejora tienen que estar orientadas a que el estudiante vaya progresando siguiendo los niveles de la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Vamos entonces a ver ahora lo mismo, pero dentro de Classroom. ¿Ok? Este instrumento, bueno, esta es una tarea, ¿ok? Que se llama... esta tarea se llama, vamos a esperar que cargue, ejemplo de rúbrica. Aquí hay una rúbrica colocada y pues esta rúbrica sirve para evaluar el trabajo de este alumno que está acá. Si yo doy clic acá en el alumno, ¿ok? Si yo doy clic aquí en el alumno, yo voy a poder tener acceso a la rúbrica, a lo que mi estudiante ha hecho. O sea, aquí el estudiante no ha entregado ningún trabajo, vale decirlo. No ha entregado ningún trabajo, pero supongamos que yo le pido a mi alumno que me escriba un texto, ¿ok? Le doy un documento de Google, le digo, escríbeme el texto y mándamelo. Entonces el alumno me manda el texto, ¿ok? Y yo acá tengo mi rúbrica con mis dos capacidades evaluadas. Ojo, la rúbrica no está completa, tienen que tener todas las capacidades, ¿ok? Entonces yo abro acá y digo, a ver, vamos a leer el texto. El niño, en este caso Walter, adecuó el texto a la situación comunicativa, al propósito y al destinatario. Pero todavía le falta en recurrir a su experiencia para escribir. Entonces, ¿yo qué digo? Le marco acá, estás en inicio, y en la capacidad 2, digo, estableció ideas, también está en inicio. Ahora, yo le voy a decir, le voy a recomendar a Walter,
¿Ok? Acá va mi retroalimentación. Yo vengo aquí a la parte de abajo de mi pantalla y digo, ok, a ver, Walter. Le escribo, ¿no? Walter, ¿cómo? Tu desempeño puede mejorar. Punto. Te sugiero que incorpores en el cuento alguna experiencia personal que se relacione a él. Punto. Y además, te recomiendo que revises la ortografía. Acá te comparto un documento donde están las reglas ortográficas. Y le mandamos la tarea. Entonces Walter abre la tarea. O sea, él escribió su texto, me lo mandó, yo lo evalué y se lo mandé de tarea. Entonces Walter revisa el texto y dice, oh, mira, tengo falta de ortografía. Revisa las reglas ortográficas y arregla las reglas ortográficas de su texto. Y además, o sea, y así nomás, ¿eh? Me lo devuelve. Cuando me lo devuelve, yo me doy cuenta que Walter sigue sin incorporar su experiencia. Por tanto, en este desempeño no mejoró, pero en este sí. Entonces yo le vuelvo, lo marco como que está en progreso. Y ahora que lo marco que está en progreso, entonces digo, oye, pero aquí, además de eso, Walter tiene que incorporar conectores. Entonces le digo, muy buena revisión ortográfica. Te sugiero que revises la función de los conectores de tiempo y mejores tu texto. Entonces ahora Walter tiene una nueva recomendación. Él sabe que ya está en proceso. ¿Por qué? Porque yo lo voy a evaluar, está en proceso, y le voy a devolver. Y cuando yo le devuelvo esto, Walter recibe y dice, mejoré, ya no estoy en inicio, ahora estoy en proceso. Entonces Walter va, revisa los conectores, vuelve, o sea, lo revisa en su texto, me lo envía, y entonces yo cuando lo recojo, ¡pum!, le digo, ya estás en el logro esperado en la capacidad 2. Pero todavía tienes que mejorar la capacidad 1. No sé si me entienden. El proceso tiene que ser retroalimentado. Si no hay retroalimentación, no hay mejora. Y esto es importante entenderlo porque el estudiante necesita saber que si cambia cosas en su evidencia, va a mejorar. Esa es la única manera de mejorar. La manera de mejorar no es caerle bien al maestro, la manera de mejorar no es caerle bien a la directora, la manera de mejorar es seguir trabajando en la evidencia que yo he creado. Y una vez que yo, maestro, le he brindado a Walter 5, 6, 7 veces una retroalimentación y Walter ha mejorado su borrador 1, 2, 3, 4 veces, entonces yo voy a poder sentarme y calificarle la evidencia virtual, cuento virtual. Y entonces ese cuento que Walter ha hecho, yo lo voy a evaluar, le voy a poner su nota final y esa nota final, sobre esa nota final es la nota de la competencia que yo estoy evaluando. Y esa nota va con una descripción cualitativa que forma parte del informe de progreso. Y ese informe de progreso, yo me siento y lo converso con Walter, lo converso con sus padres, me siento con ellos y les presento el progreso del estudiante. ¿Para qué? Para brindar una recomendación que siga mejorando el alumno, porque tanto la evaluación del aprendizaje como la evaluación para el aprendizaje es una evaluación tiene que hacerse desde el enfoque formativo. Esto significa que yo voy a seguir brindando recomendaciones y que yo voy a acordar compromisos con el estudiante y también con sus familias. ¿Qué cosas, digamos, distintas tiene la norma? Primero, que se pueden incorporar competencias adicionales, fundamentalmente del idioma inglés, o en caso que hayan competencias del bachillerato. Segundo, que los estudiantes tienen que alcanzar en toda la primaria, o de primero a cuarto de secundaria, el logro esperado A en la competencia construye su identidad y convive y participa democráticamente. Caso contrario, no puede progresar, tiene que ir a acompañamiento pedagógico. Tercero,
que las competencias transversales tienen que trabajarse, pero que cada escuela va a decidir cómo implementa su enseñanza, cómo implementa su evaluación. Recuerden que en la resolución 025 hablaban de que esto era, de que el aprendizaje era, acuérdense que las competencias transversales eran de que cada profesor tenía que enseñar su área, y las competencias transversales ahora no, ahora se ha flexibilizado esto y pues dan la opción de que cada colegio decida cuál es la mejor manera, y que finalmente esa evaluación de las competencias transversales, metacognición, y se desenvuelve en entornos virtuales, no afecta la promoción del estudiante. Y por último, se sugiere la conformación de un equipo de trabajo dentro de la institución educativa que sea la que dirima, la que oriente, la que organice el proceso de evaluación formativa en el colegio. En este caso se sugiere que sea la Comisión de Calidad e Innovación de Aprendizaje en los colegios en el que exista, y en caso que no, pues se sugiere que este equipo sea el que establezca los lineamientos específicos para implementar la norma en las instituciones educativas. Estos elementos que hemos planteado a lo largo de todo el taller, de todo este webinar, son replicables para cualquier escuela, para cualquier área, para cualquier elemento. Pero pensemos ahora si hay que aplicar algún cambio dentro de un entorno digital, ¿ok? ¿Hay que hacer evaluación distinta en entornos digitales? No. Yo acá les estoy compartiendo 4 pautas. La primera, en todo proceso de aprendizaje, pues la recomendación es la misma. Tenemos que comunicar a nuestros estudiantes expectativas del aprendizaje. Eso significa decirle al alumno qué es lo que yo quiero que él logre, qué aprendizajes espero que alcance al terminar la clase. Y esto significa que el estudiante tiene que ser capaz de conocer qué se espera de él, qué significa esa competencia, cuál es el nivel de logro esperado, y comprender que si no los logra todos los desempeños esperados, pues los va a ir alcanzando progresivamente. Pero el alumno tiene que conocer esas expectativas. Lo segundo es que hay que focalizar evidencias virtuales. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros en una clase normal pensamos, esta es la competencia, y para esta competencia creamos esta evidencia, ahora tenemos que pensar qué herramienta digital vamos a utilizar, y por tanto esta evidencia cómo se va a transformar para entregarse en entornos virtuales. Si tuviéramos que hacer una tablita, sería en la primera columna, competencia; en la segunda columna, evidencia de esa competencia; en la tercera columna, herramienta digital; y en la otra columna, evidencia virtual. O sea, si yo quiero, por ejemplo, educación física, yo quiero que mi alumno se desenvuelva en entornos, que se desenvuelva a través de sus habilidades sociomotrices, eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es mi evidencia en clase? Que el niño corra del punto A al punto B. Bueno, ahora está en casa, ¿ok? ¿Cómo yo voy a hacer que mi alumno me enseñe, me muestre que él ha corrido del punto A al punto B? ¿Cómo voy a pedir eso? Pues tengo que crear una evidencia virtual que me permita a mí ver lo mismo, pero ahora en un entorno. Pues para eso necesito crear una herramienta digital, y las hay. En la clase de hoy nosotros hemos mostrado algunas herramientas que ya hemos hecho un webinar sobre ellas. Hablamos de Flipgrid, hablamos de Khan Academy, hablamos de documentos de Google, hablamos de Classroom, hablamos de formularios, hablamos de Edpuzzle. Pues estas herramientas ya hicimos un webinar sobre ellas. De repente, si ustedes desean, podemos hacer otro webinar más. Podríamos hacerlo, ¿ok? Podría ser. No obstante, acá la figura es que los estudiantes desarrollen, acá la figura es que ya hicimos esto, pues ustedes profundicen en estas herramientas para elaborar evidencias virtuales. Continuamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer en el aula para desarrollar la evaluación en entornos virtuales? Promover la colaboración. Porque si tú tienes un aula de 30 alumnos y le das clase a 4 aulas, tú tienes 120 alumnos. Que tú tengas que evaluar a los 120 y darle retroalimentación de mejora a los 120, y a cada uno de manera personalizada, por lo menos 3 veces dentro de cada evidencia, ustedes podrían decir, eso es imposible. La realidad es que no. Yo he mostrado en los webinars anteriores que hay posibilidades para hacer retroalimentación en entornos virtuales de una manera muy rápida, de una
manera muy dinámica, de una manera muy activa. Pero tienes que dominar las herramientas. Ahora, una alternativa podría ser que los estudiantes trabajen en equipo, colaboren entre ellos, y esa colaboración pues va a favorecer el proceso de evaluación formativa, porque los estudiantes van a darle feedback a sus compañeros. Y por último, hay que ser capaces de alternar espacios para retroalimentar el aprendizaje. Hay que combinar espacios de clase presencial, como estoy haciendo yo con ustedes ahora, a través de una pantalla, y espacios donde luego ustedes se sientan y trabajan con los estudiantes y promueven aprendizajes con los estudiantes a partir de la retroalimentación. Tiene que haber un momento donde los estudiantes interactúan contigo y tiene que haber un momento donde ellos trabajan de forma autónoma, donde trabajan de forma independiente. En ese ratito es que tú retroalimentas y ellos recogen esa retroalimentación y transforman sus evidencias. ¿Para qué? Para que puedan presentarte una mejor evidencia. Vale decir, para que puedan mostrar que han formado la competencia en el nivel esperado. Esas son las recomendaciones. Vamos ahora a ver las preguntas. Vamos a ver las preguntas ahora. Bien, para dejar de ver las preguntas, yo voy ahora a compartir. Voy a compartir acá las preguntas que me han hecho a través del... A ver, me están preguntando qué instrumentos son más óptimos para evaluar virtualmente. No pensemos en los instrumentos, pensemos en qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar competencias, sí. ¿Cuáles? Escribe diversos tipos de texto. Para evaluar un texto escrito, ¿qué instrumentos son los mejores? Yo puedo decir rúbricas, puedo decir lista de cotejo, puedo decir registro anecdotario, puedo decir ficha de observación. Cualquiera de esos instrumentos son válidos, son buenos, son posibles. No importa el instrumento. Lo que importa es si el instrumento es claro para que el estudiante sepa lo que tiene que hacer y si el instrumento le permite al estudiante ir progresando de acuerdo al logro esperado. Ay, salud, no es coronavirus. Siguiente pregunta. ¿Cuáles deberían ser las evidencias concretas de cualquier evaluación en el enfoque por competencias? Aquí no hay una receta, no es que yo les diga, para una evidencia, las evidencias deben ser ABC. No. Aquí la respuesta es, como ya les decía, tienen que ustedes hacer un análisis personal sobre cuáles son las competencias que quieren desarrollar, cuáles son las evidencias que muestran esa competencia, cuál es la herramienta digital que pueden utilizar con sus alumnos y a partir de esa mezcla, cuál es la evidencia virtual que van a desarrollar. Yo les sugiero que analicen, les sugiero que visiten este sitio. Les voy a pasar por acá por el chat, les voy a pasar un enlace de un curso virtual que hemos creado. Aquí está el enlace. Es un curso virtual que hemos creado para enseñar, cómo se debe enseñar en entornos virtuales. Y ahí esto es donde analizamos no las herramientas, sino la necesaria relación que tiene que haber entre la competencia y la evidencia virtual. Eso lo vemos en el curso con detenimiento. Yo les invito, si están interesados, pues ahí pueden profundizar un poquito más del tema. Vamos a ver las otras preguntas. Me pregunta Kiri, ¿cómo deberíamos evaluar a través de las evidencias? ¿Y qué herramienta virtual sería la más adecuada en estos tiempos para evaluar? Bueno, yo he mostrado acá, he compartido varios instrumentos para evaluar. He mencionado Classroom, he mencionado los formularios, hemos puesto un ejemplo de clase virtual con Flipgrid, con Khan Academy. ¿Cuál es la mejor herramienta para evaluar? Hay varias. No depende de la herramienta, depende de cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres lograr en tu alumno y cuál es el nivel de partida de tus alumnos. Recuerden que la evaluación, la retroalimentación, lo que busca es cerrar esa brecha. ¿Qué tengo que hacer yo para mejorar? ¿Y cómo voy a evaluar a través de las evidencias? Mira, yo no evalúo a través de las evidencias. Yo recojo la evidencia
y comparo la evidencia con el nivel de logro esperado y me doy cuenta cuál es el nivel real que tiene mi alumno y sobre ese nivel real le brindo retroalimentación, ¿no? Es como cuando tú estás cocinando. El alumno te dice, o sea, tú le dices a tu esposo, a tu esposa, cocina. Y el esposo dice, ¿y qué tal está? Tú pruebas, ¿no? Y dice, échale un poco más de sal, ¿no? Esa retroalimentación es lo que hace que la comida quede buena. Entonces, ¿cuál es el instrumento que utilizas para probar? Tu boca. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no pruebas? Pues miras y dices, no se ve bien, que cocine un poco más, ¿no? O sea, el instrumento varía en función de cuáles son los aprendizajes que esperas encontrar. Esa es la respuesta. Por acá me preguntan, ¿cómo evaluar a niños de primer grado que están en proceso de lectoescritura? Mira, el proceso de lectoescritura es muy complejo, porque tiene cualidades peculiares. Entonces, hay instrumentos para hacer eso, hay instrumentos para enseñar lectoescritura y para evaluar la lectoescritura. La pregunta es, ¿eso tiene que ver con la evaluación formativa? Indudablemente, pero no me voy a enfocar en los instrumentos. Quizás sería provechoso que usted, digamos, que nos pongamos en contacto y podamos hacer un acompañamiento de cómo desarrollar procesos virtuales de enseñanza de la lectoescritura y pues ahí podemos analizar las particularidades de esto. Pero es muy difícil ahorita poder explicar cómo debería ser el proceso. Pero gracias por la pregunta. La señora María nos pregunta, ¿qué es Flipping y Khan Academy? Flipgrid, mi pronunciación quizás no es muy buena, pero mencioné Flipgrid y Khan Academy. Son dos herramientas digitales que sirven para enseñanza en entornos virtuales. Les recomiendo que visiten mi curso y ahí, o sea, les voy a volver a compartir el link de mi curso y ahí van a poder ustedes aprender sobre estas herramientas. ¿Qué páginas interactivas recomiendas para el área de comunicación o cursos de letras? No se trata de las páginas que yo recomiende, se trata de cuál es la competencia que tú quieres desarrollar. Porque si lo que quieres hacer es que el alumno desarrolle la oralidad, pues hay ejercicios diferentes, hay prácticas diferentes, hay herramientas diferentes, así lo que quieres es que el alumno desarrolle la competencia escribe. No se trata de la competencia, o sea, no se trata de la herramienta digital que yo te recomiende, se trata de la competencia que quieres desarrollar. La norma dice que para ser promovidos, los niños deben tener A en más de la mitad de las competencias asociadas a 4 áreas. Allá. Se refiere a que cuando tú tienes la competencia, por ejemplo, el área de comunicación, ¿ok? Las áreas asociadas, o sea, las competencias asociadas son, se comunica oralmente, escribe y lee. Son 3 competencias asociadas al área de comunicación. Entonces, ¿a qué se refiere tener más de la mitad en las competencias? Fácil. Que en una de las, o sea, si son 3 competencias, la mitad sería 1,5, ¿no es cierto? En el caso de la norma, 2. Entonces, si el alumno tiene, en la competencia se comunica y en la competencia lee A y tiene A, puede pasar al siguiente nivel. Para pasar al siguiente nivel, para ser promovido, necesita tener más de la mitad de las competencias en A de las competencias asociadas del área. Me pregunta Mili, ¿consideras que se debe colocar la calificación AD desde el primer trimestre respecto al logro de la competencia? La respuesta es no. Te explico. Pensemos en un alumno. O sea, pensemos en un alumno que ingresa el primer día de clase, ingresa al aula. Y tú lo evalúas en la competencia, se comunica oralmente. Cuando tú le das al alumno AD, significa que este alumno tiene más allá de lo esperado. O sea, que tus alumnos, digamos, cuando hablan, no hablan como, digamos que tú tienes alumnos de segundo grado de primaria, y cuando tú los escuchas hablar, tú dices, ese niño habla como si estuviera en sexto grado. ¿Sí me entiendes, no? Cuando el alumno habla por encima de lo esperado, su nota es AD, porque ha logrado el logro destacado. Pero si tu alumno no habla como lo esperado, tu alumno todavía está en proceso para mejorar con el uso de conectores, con el uso de, digamos, construcción de las ideas, profundidad en el pensamiento.
Si no tiene eso logrado, ¿cómo le vas a poner a D? La evaluación es el ejercicio de sinceridad más grande que tenemos los maestros. O sea, tú ponle la nota al niño que tiene, la nota real. He escuchado a un colegio que dice que le va a poner a sus estudiantes A para que sus papás no se molesten. ¿Perdón? Eso se llama hipocresía curricular. Tú tienes que ponerle la nota al niño sobre la base de la valoración de sus evidencias. ¿Quieres evaluarle la comunicación? Habla. Y sobre la base de su desempeño real, le pones la nota real que tiene. Oye, estás en inicio. Para tu edad no estás hablando al nivel esperado. Para tu edad estás hablando, te falta un poco. Y sobre ese nivel real, le brindas retroalimentación para que mejore. Así que, Mili, la respuesta es no. Solamente recomiendo ponerle a D desde el primer día a ese alumno que ha logrado más allá de lo esperado. Me pregunta la profesora Eugenia, ¿qué herramienta utilizas para crear la rúbrica? Bueno, hay varias herramientas. Yo les he mostrado un ejemplo utilizando Classroom, pero por ejemplo está CoRubrics, por ejemplo está Rubrics TD, por ejemplo está Flipgrid que me permite hacer rúbricas. Hay muchas herramientas que me permiten hacer rúbricas. ¿Qué evidencias son las más adecuadas? Pues ya lo dije. Las evidencias más adecuadas dependen de la competencia que estás queriendo evaluar. Y si tú quieres evaluar resolución de problemas, lamento decir que eso no es una competencia. La competencia es, por ejemplo, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y dentro de la forma, movimiento y localización, ¿qué forma quieres resolver? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Y la competencia es la que te dice cuál es el tipo de evidencia que debes utilizar. Me pregunta Claudia, ¿cómo sería una forma óptima de evaluación formativa? Me pregunta por el nivel inicial, pero la respuesta es en cualquier nivel. Una forma óptima de evaluación formativa es reconocer dónde está mi estudiante, dónde debe estar y qué debo recomendarle para cerrar esa brecha. Me preguntan por acá. Debo entender que la clase remota no es solo la videoconferencia. Eso es, no es solo la videoconferencia. ¿Y qué hacer si en la institución educativa te exigen que estés conectado con tus estudiantes todo el tiempo en videoconferencia? Lo lamento mucho, pero esa clase, esa institución educativa no está desarrollando evaluación de competencia. No está enseñando competencia, no está evaluando competencia y no está cumpliendo con la ley. Bien. ¿Cómo hacemos para cambiar de la evaluación por contenidos a la evaluación de competencias? He dado algunas pautas acá. Pauta número 1, no solamente evalúes contenido, pídele al alumno que haga algo donde ponga los contenidos en práctica para mostrar que ha aprendido, no porque reproduce lo que dijiste o lo que dice el libro, sino porque es capaz de ponerlo en funcionamiento para crear cosas nuevas. Siguiente pregunta. Entiendo que la evaluación formativa hace hincapié en la aplicación del contenido a través de evidencias. Sí. Las mismas que requieren una retroalimentación constante. Sí. Teniendo en cuenta esto y la modalidad virtual, ¿los contenidos programados deben de ser desarrollados en su totalidad? Mira, la resolución viceministerial 088 plantea de que la institución educativa debe hacer la reprogramación de los contenidos programados, ¿no? De los aprendizajes previstos. Pero esa reprogramación podría implicar incluso dejar de lado ciertos contenidos para dar espacio a la retroalimentación, para dar espacio al feedback, porque lo que se quiere no es que los estudiantes sepan más, sino que conozcan mejor. Entonces, en el área de ciencia y tecnología, ¿de qué manera puedo realizar una retroalimentación para lograr las competencias? De la misma manera que hemos planteado para cualquier área. Reconocer cuál es el nivel de logro de los estudiantes, a dónde queremos llegar. Saber cuál es el nivel de logro que mi estudiante tiene, de conocimientos, para enseñarle nuevos conocimientos, de comprensión de los conocimientos, para hacer que lo entienda, de aplicación de esos conocimientos, para que mientras más práctica, más nivel de logro. Y por último, para que puedan recrear estos conocimientos en producciones adecuadas. Yo voy a cancelar acá mi lista de preguntas y voy entonces a responder las preguntas que encuentro en el chat. Mi pregunta, estoy en una clase virtual con 30 estudiantes. ¿Cómo voy a hacer la retroalimentación para observar si logré? A ver,
mi pregunta. Estoy en una clase virtual con 30 estudiantes. ¿Cómo voy a hacer para la retroalimentación para observar si logré o no la competencia? Es que la competencia no se logra viendo. La competencia no se logra viendo a tus estudiantes a través de una pantalla. A través de una pantalla ellos están ahí escuchando, no están poniendo en práctica sus competencias. Si después que termine la clase o durante la clase tú les pones una prueba, esa prueba te va a permitir a ti saber si han aprendido, si han comprendido el conocimiento, pero todavía no están mostrando la competencia. Por tanto, esa clase de 30 estudiantes no te permite saber si han logrado la competencia. Haces una competencia, o sea, sabes cuándo han logrado una competencia, cuando ellos han puesto en práctica, cuando ponen en práctica esto que tú les has enseñado, y eso que tú les has enseñado, eso que ellos han puesto en práctica, tú le puedes ver el trabajo y darle retroalimentación y devolvérselo y ellos revisarlo y volverlo y volver a mirarlo y volvérselo para que en ese lleva y trae de la evidencia ellos vayan progresando de menos a más en los desempeños esperados. Me pregunta Graciela sobre la educación física, puse un ejemplo ya en el webinar. ¿La escala literal se va a aplicar hasta quinto y secundaria? Claudia, desde hace mucho tiempo eso ya estaba previsto. La respuesta es sí. ¿Sería pertinente usar rúbricas para evaluar en entornos virtuales? Me pregunta Cisneros Prado. La respuesta es sí. ¿Qué opinión le merece? No me dices qué. Ana Sardón me pregunta, ¿qué evidencias virtuales son las más adecuadas para niños de 4 años? No depende de la evidencia ni de los niños. Depende de qué competencia quieres desarrollar tú en esos niños. ¿Cómo evaluar de manera formativa en ciencias sociales cuando los desempeños propuestos por el Minedu están muy amarrados a los contenidos en ciencias sociales? No es cierto. No es cierto, Dora. En realidad, o sea, es cierto que en ciencias sociales los desempeños están amarrados a desempeños, a contenidos. Pero ahí está. Mándales textos a los estudiantes y plantéales una interrogante que les permita debatir y construir una interpretación histórica. O sea, se puede hacer muy bien. Si quieres, vamos a crear un espacio de debate individual en una videollamada o podemos hacer una clase demostrativa, pero sí se puede hacer la enseñanza y la evaluación formativa porque no importa si están amarrados a los contenidos, sí se puede hacer evaluación formativa independientemente del amarre a los contenidos. Lo que hay que hacer es promover en el estudiante el estudio de las fuentes para poder debatir sobre el contexto de aprendizaje, ¿no? Sobre lo que quieres lograr. Me pregunta Luis, ahora sí, el estado de clases virtuales de 30 minutos de una sola área donde no hay interacción. Colegios particulares dan 4, 6 y 8 horas de clase. ¿Cuál es el punto medio? Mira, el Estado está haciendo en este momento lo mejor que puede hacer, ¿ok? El Estado en este momento está planteando una propuesta de aprendizaje virtual utilizando la televisión y las páginas web. Entonces, y el radio y el teléfono. Entonces, los estudiantes de los colegios públicos están ingresando a la web y están viendo la videoclase y están contrastando esa videoclase con lo que está en la página y ahí pues tienen ejercicios que hacer, tienen sus cuadernos en la mano y van a poder hacer ejercicios virtuales. Están desarrollando competencias porque los contenidos que se promueven en las videoclases se ponen en práctica luego en la página web. Los colegios particulares, no todos, pero algunos, están dando clases de 4, 6 y 8 horas de clase. La pregunta es, ¿y eso luego se revierte en el desarrollo de competencias? Pues habría que verlo. Tampoco el ministerio tiene la solución, mágica. O sea, hay soluciones intermedias, puede ser, pero depende de cada colegio, de cada estudiante, de cada realidad. Hay estudiantes, por ejemplo, en la selva profunda que no están desarrollando, que el maestro los llama y no tienen teléfono, que no tienen internet, que no tienen televisión. Hay realidades diversas en el país. La clase la están grabando, así que la van a promover luego. ¿Se evaluará en escala literal solo hasta segundo de este año? No, Cisneros Prado. La evaluación literal es para toda la educación básica, inicial, primaria, secundaria. Toda la educación básica. ¿Cómo puedo evaluar la competencia se comunica? Un buen paso es revisar los desempeños esperados para el grado de tus estudiantes. ¿Cómo se construyen las evidencias? ¿Cuántos tipos de evidencias existen?
Esas preguntas y otras las respondemos en el curso virtual que les estoy invitando. Acá les estoy compartiendo el enlace. Den clic ahí y pues vayan al curso. Este video está grabándose, SM lo va a compartir posteriormente y también está en mi canal de YouTube. Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología realizo una sesión X y luego les propongo a los estudiantes que formulen una pregunta de indagación científica sobre la sesión X. Perfecto. Y así lograr la primera capacidad de la competencia indaga. ¿Estaría bien esa forma de trabajo? ¿Qué podría mejorar? Me pregunta Víctor. Víctor, ya lograste que tu alumno te hiciera una pregunta de indagación X. Ahora que planteen hipótesis sobre X. Y luego planteen un experimento y que registren datos de X. Y que los alumnos obtengan X1, X2, X3, X4, y luego que esos datos los registren en una tabla y que hagan gráficos y que puedan debatir sobre esos gráficos. Y luego arriben a conclusiones sobre X. Y cuando hagas eso, estás desarrollando una clase para formar competencias de X en tus estudiantes. Eso es formar competencias. Pero es que tengo que avanzar porque tengo que enseñar Y. Lo importante no es avanzar a Y. Lo importante es que los estudiantes desarrollen todos los desempeños de la competencia indaga sobre el tema X. En la normativa 094 mencionan que la calificación será literal de primero a quinto de secundaria, me pregunta Luz Verónica. Pero en los anexos mencionan que de tercero a quinto de secundaria será vigesimal. ¿Cómo ser objetivo en la valoración de las evidencias? En los anexos mencionan que la evaluación será cuantitativa. Eso no creo que sea correcto. Acá tengo los anexos. No sé si me puedes indicar, Verónica, la página. No lo dice. No lo dice. En una de las disposiciones complementarias se menciona que de tercero a quinto, una de las disposiciones complementarias. No son los anexos. Disposiciones complementarias. A ver, en las disposiciones complementarias se refieren a las evaluaciones de subsanación. Y están referidas al requerimiento de instituciones de educación superior que quieren una comparación de niveles de logro con partes, con referido a la parte literal. Disposiciones transitorias. Como parte del proceso de implementación progresivo de la norma, durante el año lectivo los grados de tercero, cuarto y quinto de secundaria seguirán utilizando la escala vigesimal hasta el cierre de este año, solo para fines de certificación. O sea, para fines de evaluación progresiva, no hay que poner las notas cuantitativas. Las notas cuantitativas solamente se usan con fines de certificación. Así que, bueno, donde dice digo Diego, ¿no? Puedo aplicar la norma con cierta flexibilidad, pero aquí la norma dice con fines de certificación. Bueno, aquí hay aclaraciones sobre la norma. Listo, esto es. El año pasado la evaluación literal se inició con primero el año pasado. Sí, y este año se va a aplicar la norma de evaluación cualitativa para todos, con excepción de fines de certificación, o sea, para la nota final. Luego, eso no tiene contradicción con la implementación de la evaluación formativa, porque si tú le dices a un alumno, mira, yo tengo 8 desempeños y voy a desagregar esos 8 desempeños en 20 criterios, pues cada criterio vale un punto y el estudiante, para mostrar que tiene la competencia lograda, o sea, el 20 tiene que lograr todos los desempeños, todos. Si el alumno tiene algunos desempeños y no todos, no ha logrado los desempeños esperados. O sea, está en proceso, o sea, tiene, no sé, más de 10 y menos de 19. Y digo esto porque 19 significa que el alumno ha logrado 19 de los 20 criterios y por tanto no ha logrado el criterio 20. Y ese criterio 20, o sea, los 20 criterios, es lo esperado. Si al alumno le falta uno para lograr lo esperado, todavía no tiene A. Para tener A, necesita tener todos los desempeños esperados. Bien, entonces les termino de compartir aquí.
Les termino de compartir. ¿Okay? Les termino de compartir. Aquí les estoy dejando mis datos. Si es que lo necesitan, reviso las preguntas que están puestas acá en el listado de preguntas. ¿Debemos leer bien las disposiciones transitorias? Sí, pues debemos leerlas, pero las disposiciones transitorias solamente plantean que es con fines de certificación, no con fines de evaluación formativa. Buenas tardes. ¿Cómo podemos realizar un feedback si se tiene limitación de horas por el Ministerio de Educación? Es que la limitación de horas se refiere, entiendo que estás haciendo referencia a la resolución viceministerial, José Alberto, estás haciendo referencia a la resolución viceministerial 088, que habla de limitación de horas presenciales, o sea, de videoconferencia. Pero la retroalimentación no limita el tiempo en que el alumno hace retroalimentación, o sea, que tú le haces retroalimentación al alumno en entornos en forma asincrónica. Esto ya lo respondí. Si el horario de clases no favorece los espacios de retroalimentación, ¿se debe realizar dentro de clases? La respuesta es sí, se debe realizar dentro de clases. Me pregunta de Norma. ¿Cómo puedo evaluar la competencia en diseño y construye soluciones en ciencia y tecnología para secundaria? Demasiado específica. La próxima semana vamos a estar brindando webinars específicos por competencias. Así que podrían ustedes mirar ahí estos webinars. De hecho, ya hicimos un ciclo de webinars, ahora vamos a hacer otro ciclo. ¿Cómo evaluar el área de educación religiosa de forma virtual cuando dentro de las competencias existen cuestiones de fe? Bueno, pues una cuestión de fe se evalúa a través de la retroalimentación. Hagamos un debate y podemos verlo. El debate es la evidencia virtual. Si se dicta el curso de cómputo, ¿cómo realizas todo lo mencionado si la realidad es que algunos estudiantes no tienen dispositivos necesarios? Tened en cuenta que algunos se conectan por smartphone o tablet. José Alberto, es una muy buena pregunta. Sin embargo, si los estudiantes no logran los desempeños esperados, no les afecta ni en la promoción ni en la retroalimentación. Ana Marchinares, trabajo con niños que presentan dificultades de aprendizaje. ¿Cómo podríamos realizar una adecuada evaluación formativa? De la misma manera que los demás, retroalimentando desde el nivel de partida hacia donde queremos que ellos lleguen, teniendo una muy buena comunicación con sus cuidadores directos, que son los que les dan retroalimentación, y también haciendo valoración sobre las evidencias que ellos han elaborado, considerando las adaptaciones curriculares necesarias. En este año la evaluación es cualitativa para todo secundaria. Creo que la respuesta está ya respondida. Es cualitativa sí, considerando que con fines de certificación debemos responder a la evaluación vigesimal. ¿Cómo puedo evaluar la competencia se comunica? Ya lo respondí. ¿Cómo se hace a fin de año para la certificación? ¿Se convierte? ¿Se pondera? Sí, pues la norma no dice, y la respuesta es se convierte. Creo que ya en la resolución anterior se ha planteado una solución para eso. ¿El curso que se compartió tiene un costo? Sí, pues es un costo adicional. Y si desean opciones de capacitación